Bueno, pues avui venim en este joc que se diu Faster Than Light. El va traer fa un temps ja, però se me va gravar mal. A la vez no me va convencer i el va quitar del canal. I ara penso que se me gravarà millor, perquè estic gravant en el portàtil, a ver si així te'l puedo mostrar millor. ¿Vale? La idea es empezar una nueva partida en normal. Es muy difícil el choc, esto ya todo avanzo. Es un choc que en normal me le he pasado bella vez, pero no os penséis que te os diré yo. Una vez de cada 50 igual me paso, sin exagerar. Menos. No, bueno, quiero decir, no he feito tantas pruebas como para sacar una estadística fiable, pero bueno, eso sería la idea que tengo. A la vez, intentaré hacerlo didáctico, ¿no? Explicar una miqueta cómo funcionan las diferentes naves que hay. Por ejemplo, estas son las naves que pueden triar, ¿vale? Como podéis ver, esto significa que me lo he pasado ya con todas. Pero para poder desbloquear esta, bueno, no hay que hacer unas cosas que ahora no de esto. A la vez, no sé en qué nave chugar, la verdad, para pasármelo en tipo normal. Igual podría probar en esta, porque pienso que una de las más fáciles. Bueno, cada nave tiene los suyos tripulantes y las suyas particularidades. Això a la hora de saber cómo. De los tipos de estrategias que has de hacer. Mira, igual empiezo por esta, que es la básica. Cuando digo la básica digo la més elemental y te os voy a contar un poquet. La puedo posar en el tipo A, tipo B y tipo C. Y casi que empezaré en tipo A, ¿vale? Que sería lo més... Contenido de la Advanced Edition activar. Sí, ¿vale? Normal, pues venga, hasta empezar y a chugar, ¿vale? Y te os voy a contar una mica, bé. Ahora voy a pausar un momento porque quiero ver si la cámara está bien colocada aquí donde la tengo. Igual la podría posar aquí alto, millor, mos estorbará menos, ¿vale? La deixaré aquí alto. Vale, pues os conto una mica. Espero que se me sienta per encima de la música del juego. Estaba intentando equilibrarlo y me ha costado una mica, pero bueno, que la música es molt bona, y vull que se sienta, la verdad. Pues mira, ara mateix tenim tres tripulantes. Aquí els tenim Luantí, Kirby i Mulet. A la vez, vedez la nave tiene diferentes salas, ¿no? Yo puedo abrir las puertas, las puedo tancar, les puedo dir que vengan en esta sala. Ahora no, porque el tengo en pausa. Quito la pausa. Les puedo decir que vengan en allá, ¿vale? Cada sala tiene la suya función en el choc. Por ejemplo, esta es la de los motors. Los motors para que funcionen, o sea, para que la nave pueda funcionar, han de estar tripulados y han de estar funcionando. Esta sala de aquí se corresponde en esta energía de aquí. Si yo ahora faigo així, quito la energía de los motors y cuando la he quitado ya veréis que yo no puedo saltar, no puedo hacer un salto a un otro sector, ¿no? El juego consiste en escapamos d'una nave nodriza que nos va perseguint y n'hay como 8 mundos, 8 mons, y en el último de todos nos hem d'enfrentar a la nave. Y això lo complicado, lo jodido. La verdad es que arribar al Zagemundo, pues això se fa la mayoría de las vegadas, pero matar-la, això es complicado. Vale, ¿qué más tenim a la nave? Esto de aquí es la sala del oxígeno. Esto el que fa es que no se mos moran esta gent que están per aquí. Dimpués n'hi el tripulante que no necesita oxígeno, pero ahora mateix yo el que tengo son humanos, ¿vale? Por lo tanto, això. Aquí tengo los misiles, ¿vale? Ahora mateix tengo dos armas, las voy a activar para que veáis cómo salen. Un misil Artemisa, vedez, que salió así. Vale, pues este lo que fa es que cuando dispara te gasta uno de misiles. Por lo tanto, cuando se me acaben estos 8 que yo tengo, ya no podré disparar más. Y después también tengo energía, esto es la energía que ahora mateix me sobra, para activar el láser de repetición. Láser de repetición, esto cuando dispara no gasta misiles. Y me pienso que tira 3 disparos por carga. Está molt bé, la verdad que para empezar son buenas armas, ¿vale? El tema, la gracia dels missils es que travessa els escudos, ¿vale? Y ahora que ragonan dels escudos, esto es una otra saleta, esta saleta de aquí, si yo la desactivo, veis qué pasa, la nave se queda sin escudos. Y això vol dir que tot disparo que vinga mentre me fa mal. Si el disparo justo li dona a una de las salas que tienen bella funcionalidad, pues a la vez ella deixará de funcionar. Yo ahora las activo, veis, esto carga, y ya tengo un escudo. Después el podré millorar, tenir más. Bueno, esto lo aniré explicant a medida que anan avanzant, pero ahora vull contar las salas que tenim. ¿Qué más tenim? Tenim la enfermería, ¿vale? La enfermería, quan els nostres tripulantes estiguen ferius, per què poden estar ferius? Per moltes coses. Si han tenido un impacto que mos ha fet mal, o si mos han asaltado, perquè en este choc también hay asaltos, pues estarán ferius, ¿vale? Bueno, pues a la vez les digo, anacen a la enfermería. Ells vienen aquí y siempre que tenga energía, porque claro, si yo faigo així, le quito la energía, no está funcionando, pero siempre que tenga energía se curarán. Una vez están curados, yo les digo, au, tornad a entrar a les vostres sales, per defecto, no? Més endavant pues, tenim els tripulantes també i els vas assignant. Els tripulantes també van millorant, de la sala en la que estan pues, cada vegada van sent millors.
Què més tenim? Bueno, la sala de missils, la de oxígeno ya la he contada, la de escudos també. ¿Qué nos faltaría? Vale, estas son els sistemas. Els sistemas son esas salas que necesitan energía para funcionar. Y después tienen els subsistemas que no necesitan energía. Aquí no puedo desactivarlo perquè directament, estos son las cámaras el que fan me permite veure tota la nau, vale? Si per ver motivo esto me deixase de funcionar perquè me l'han reventado con un misilazo o algo, yo només vería las salas on tengo tripulantes, vale? Después, esto es el pilotaje. Esto para saltar necesitan una persona que estiga pilotando la nave. Igual que necesitaban que els motors funcionasen, si no tienen una persona pilotant tampoc poden saltar. Y también me dona este porcentaje de esquiva que tenéis aquí, la evasión. Y per último tenéis la sala de las portas, ¿vale? Las portas el que fan que si yo esto se me reventase pel que fuese, pues yo no podría fer esto, que fa igual a de obrir i tancar. Per cierto, si obro las portas que donen en tafora, ¿qué pasa? Pues que se me va el oxígeno. Vedez que esto ha quedado ahí sin rollo y eso vol dir que se n'ha ido el oxígeno. Por lo tanto, si yo ahora metese aquí a un tripulante, mirad el que li pasa. Yo le digo, vienen aquí, ¿vale? Pues como podéis ver, la suya vida está baixant. Bueno, yo ahora taco las portas, no vull que se me mora. Y le digo, va, para recuperarte, ¿qué ha de fer? Pues anar a la enfermería. Així vedez cómo funciona, ¿vale? Y ahora, como podéis ver, la suya vida va pujant, ¿vale? ¿Ven? Perfecto. Bueno, pues ahora empieza a xugar. Va, el posaré en els missils, que es lo que més venim per defecto, i ahora empieza a fer saltos, ¿vale? El primer mundo. Aquí no hay una casida que posa saldré, pues quan arriban aquí saltarem al otro mundo, ya veréis cómo es. De momento nosotros tenim pana saltant per aquí. Combustible, 16. I això vol dir que podem fer 16 saltos. En els saltos en conseguirem més, per lo tanto no hem de tindre por. Pero claro, si per el motivo mos quedasen a cero, mos quedarían paralizados. ¿Esto qué vol dir? Que mos puede enganchar la nave nodriza que mos està perseguint. També mos poden trobar com gent, que mos havia ganado una combustible, en fin, les possibilitats són moltes. En general, jo t'os diria que este xoc és un xoc de gestió de la suerte, ¿vale? En la que nos van pasando eventos y nosotros pues de una mica a decidir si arriesgan o no arriesgan. Pero en otro costado también hay una microgestión de lo que els tripulantes per la propia nave, de ara venid aquí, ara no sé què, ara disparo esto, ara... Bueno, ja l'iré vedent, ¿vale? Venga, saltarem aquí. Estos puntos que n'hi ha així són de nebulosa. Jo no m'agrada veure la nebulosa perquè te fa coses estranyes, com que te quita la energia del sistema, su bella cosa. En general, jo miro d'evitar-los. Així que irem aquí, de momento. A ver què mos trobant. Vale, pues... Bueno, aquí te posa una mica de texto per rolear. Jo al final, com sempre, el mateix. Les primeres vegades sí que el llegiva, però ara ja ni me paso, ¿vale? Las dos opciones que tenéis, intervenir para defender el puesto, y esto quiere decir lluitar contra la nave o evitar el conflicto. Pues hago a lluitar, ¿vale? Vale, justo la primera nave a la que hemos enfrentado es una nave dron. Esto significa que no tiene tripulantes, por lo tanto, lo que hem de fer es petarla. Aquí ve de hacer suyos escudos y la suya vida. ¿Qué es el que voy a hacer? Vale, como tiene escudos, lo primero que me interesa es tirarle un misilazo al suyos escudos. ¿Por qué? El misilazo atravesará el escudo, entrará a la sala del escudo y el reventará, de manera que deixará de tindre escudos. Y después en el mío láser de repetición, como ya no tendrá escudos, petaré las suyas armas. ¿Para qué? Para que él no me pueda hacer mal a yo. Y una vez petadas las suyas armas, ya no me sé cuestión de esperar para matarla, ¿vale? Vale, ell m'ha desactivat el pilotaje, no passa res, perquè tengo escudos, en principio no... igual me fa algo de mal, pero bueno, habrían de aguantar bien, ¿vale? Me dispara, el mío escudo se'n va, el mío misil li ha quitado els escudos y ahora els míos... Vale, voy a deixar de disparar misils porque ya no lo necesito, ¿vale? Ya le he petado los escudos, por lo tanto, agua esta vía. Y ahora simplemente con el láser, pum, ya está, reventado, ¿vale? Ha sido fácil, bueno, ha sido el primer combate normal, que siga fácil, ¿vale? Y ahora vedez que me donan misils, me donan drones. Esto es... De momento no tengo sistema de drones, no sé si entendré, porque no en sigo gaire fan. Pero bueno, y esto es scrap. ¿Cómo el dirían esto? No sé cómo el dirían. Es como lo que es el dinero de este choc, ¿vale? Con lo que vas comprando cosas y tal. Por lo tanto, es lo que más necesitan. Porque al final esto va de femos fort, van a comprar armas. Perfecto. Vale, pues algo que seguirem saltant. Tirarem aquí. Jo sempre això, evitant la nebulosa, no m'agrada. Vale. Mos estan sobornant, però tenim l'opció d'intentar fer una cosa heroica que lluitar. I què passarà en això? Pues que probablement si lluitant i ganant, que el que passarà, mos llevarem més diners que esto, per lo tanto, hago a fer-lo, ¿vale? Venga. Empezar la lluita. Yo antes de lluitar siempre pausa para analizar una mica la situación y pensar què fem. Este probablement sí que tinga tripulants. El que passa que nosaltres no els podem veure. Si tenéis en bella persona esta sala d'aquí, el subsistema de càmeres, de sensors, sí que els verien, però pel moment no. Dependiendo de la nave que tenim, nosaltres sempre farem servir la mateixa estratègia. Al final, aquí el que farem sempre
un misil als suyos escudos i el láser a les suyes armes, ¿vale? I ja veureu que al final sempre fer servir la mateixa estratègia, perquè la més òptima, no? A veure si poquet a poquet molt van posant una mica més complicat. És molt probable que mos maten, i que no molt passen, però bueno. Vale, ara las mías armas han fallado, ¿vale? El mío misil ha fallado, por lo tanto yo ahora voy a hacer que siga disparando, porque a yo me interesa sobre todo baixar esos escudos, ¿vale? Misil, encerta, ara ahí no tiene escudos y ya está, fora armas. El misil faigo que dice disparar, lo que te os digo, para estar ya només me quedan 6, ¿vale? Y... venga. Vale, mos está dient un soborno más sustancioso. Penso que el voy a aceptar, porque a veces matarlos no te dona més cosas que esto. El voy a aceptar, ¿vale? Y es deixen llibres. Perfecto. Venga, pues a seguir avanzando. La idea es conseguir molto scrap, molto scrap, restos, vale, li diuen restos, ¿vale? I una vegada el tinguem passant, què t'us diré, no sé, 200, a la vez hem de trobar una botiga. Perquè això estia on compraran les armes, ¿vale? Així que de moment el que hem de fer és això, anar trobant scrap i fem-nos ricos. Vinga, jo sempre vull lluitar. Vale, mos han donat una miqueta més, seguim saltant. Este me obliga a pagar un peaje. Yo no voy a pagar el peaje, así que rechazo la propuesta y ya hemos de preparar para lluitar. Vale, esta nave tiene drones. Esto quiere decir... Vedez esta sala de aquí es el sensor de drones. Esto quiere decir que tienen este monchonet que va per aquí fent voltes. Va per aquí fent voltes y lo que va a hacer, pues en este caso no sé si es de láser o es de misil. Bueno, ahora el verán. Yo la técnica la de siempre. Esto als misil, als escudos y esto a las armas. Y ya está. Y anar fent. Vale, he de disparos. Vedez que me estarà quitant els escudos tot el rato. És una putada, la verdad que no m'agrada emprenca jo tampoc esto d'enfrentar-me a drones, perquè ara me faran mal. Vale, vedez lo que m'ha passat a jo. Vale, ara me diu, estan intentant fugir. Per lo tanto, yo lo que habría de priorizar es, en cuentas de disparar con el mío láser a las suyas armas, que ya no me pueden hacer mal, disparar o al suyo motor o al suyo pilotaje. ¿Per qué? Perquè així no podran fugir, dispararé al motor. ¿Vale? Y vedez qué ha pasado aquí. M'han donado a la sala de motors, per lo tanto l'han fet mal. Per suerte yo el tenia a 2, per lo tanto no me'ls han desactivado, pero sí que m'han baixat una mica l'elevació. I ara Kirby estarà reparant-lo, ¿vale? Vedez que va reparant, i això. I l'han fet una mica de mal, pues l'habré de llevar a l'enfermeria. ¿Vale? Ahora yo el mío disparo aniran del suyo motor. ¡Ay va! Me he olvidado de desactivar els missils. L'he gastat de gratis. Bueno, no pasa res. Vale, ya está, ya la he reventado la nave. Perfecto. Vale, ahora lo que habrían de fer Kirby, que vaya a la enfermería, bueno, està molt poc feriu, però bueno, sempre he intentat optimitzar-lo i tenir-lo al màxim total de retenències per fer el que vulguin. No, entre combate i combate aquí podem estar tot el temps que vulguin. Vale, te'n tornes i farem salto. I ara saltarem... Sempre hem d'intentar saltar al puesto que arribe a més, perquè a distància 1 mos dicen lo que hi ha, i a jo m'interessa saber pues, si hi ha eventos especials que mos donen més diners o botigues també, sobretot, ¿vale? Vale, este vol fugir, i a més, si vol fugir, avisa a la flota. La flota és el que mos està perseguint de la nostra posició i avanza més. Esto no mos interesa, per lo tanto, lo que hem de fer és evitar que fuga. Si os fijad, este no tiene escudos, per lo tanto, lo que podria fer és gastar un misil solo, només gastar un solo misil, en reventar-li ben reventar els motors y con el mío láser destrozar els suyos misiles, de manera que tampoc me puede hacer mal. Este tiene un misil, probablement me'l dispararà, perquè jo no me donarà temps a petar-lo antes de que dispare, i si tenim la mala sort de que justo va els nostres missils, pues igual me jode. A veure on va. Oh, ha fallado, perfecto. Bueno, esto está anant molt ben, ¿vale? Ja està, vedez que ja li queda uno de vida, esta nave ja està feita. Vale, jo, això, sempre que no cal tirar missils, jo me'ls guardo perquè això. I anant disparant en el láser, que ho ha dit gratis. Vale, eixa parte d'alto voy a intentar arrimar-me una mica, a ver què hi ha. Vale? Estaven aquí esperant per fer-nos una trampa, diuen. Vale, no passa res, cap problema. Vale, este vedez que també tiene un dron, però no ha veniu cap. Això perquè tiene un dron de defensa, ¿vale? Esto quiere decir que lo que fará probablemente se llegue a petar els escudos. Así que, como en principio no m'ha de fer mal, perquè com podeu veure tiene una merda d'arma, els meus escudos seran prou. Lo que voy a fer és concentrar tot el meu foc en els suyos escudos, pa petar-los, i que ja després pueda entrar, perquè aquests drons normalment van contra els missils, però no contra les armes láser.
Ah, no, lo que va a hacer le va a donar un escudo de estos de merda. Vale, ahora que ya no tienen escudos, este que ya no dispare y este que dispare al dron. Y així hemos sacando encima ese dron que la verdad es que es un estorbo. Vale, ja deixeu de funcionar, doncs farem que torni a disparar els escudos. Ja veig que ell tiene una merda de láser que és impossible, perquè només en els escudos més bàsicos ja és impossible que consiga donar-me. A ver, que si yo ahora estase apurado, el misil el tengo cargado, ¿eh? Yo cuando quiera el puedo disparar y reventar un dels suyos sistemas. Pero de momento, pues, més vale esperar ya anar lentos, pero anar això, a forrar pues, els nostres recursos. Vale, ya no me queda uno de vida. Vale, pues como veis este dron el que fa le va a donar un escudo. Bueno. ¿Per què no disparo? Ah, sí, ja disparo, vale. Probablement ara morirà ja. Vinga, això, Rebent. Vale, pues això ves, ja tenim 90 de scrap. Socorro. Aguanta ja. A ver què mos contan. Vale. Destruir y saquear la nave. Solo son piratas o intentar liberar la nave disparando contra las rocas. Esto es lo que te os digo antes de lo que va gestión de la sort, ¿no? De que lo seguro es esto, destruir la nave y Anamone, probablemente nos llevarán un poquet de scrap. Y esto es chugamola, a perder algo o ganar algo gordo. Yo me la chugo. Bueno, pues mira, hay veces que pierdes un tripulante y eso es lo que menos me agrada yo. Mira, una botiga. Tenéis 100, no es guaire, pero bueno, yo pienso que igual es momento de arrimamos a ver qué nos venden. Vale. No nos venden armas. Yo en general en las botigas sobre todo lo que busco son armas millors. De aquí que me interesa. Control de drones no m'agraden els drones. Banco de ADN, no carga de escudos. Un 15% de los escudos. Pues mira, me compraré esto. ¿Vale? Ahora yo el tengo aquí, ¿vale? En los aumentos de la nave. Esto vol dir que els meus escudos, esta barreta de aquí, cuando me pierdo un escudo, la barreta estaba pujant, pues el farà un 15% más rápido. Ya está, yo pienso que en això ja han estado bien. Ai... Igual m'he colat venint aquí, perquè ara he de tornar per aquí i no sé si me donarà temps. Vale, m'agradaria haver de tot esto, però si... Esto me diu on està arribant la flota, per lo tanto, enfrentar-me a la flota és molt malo, perquè no me dona, pierdo combustible, probablement perderé molto casco també, perquè són fortes les naves que ens troben esti, i pierdo combustible, no tiene sentido, no gano res, ¿vale? Així que fugint, i si poden marxar ja d'este primer nivell. ¿Vale? Como ya he estado en estas zonas, no me trobo res nuevo. Vale, antes de salir pueden pasar por aquí, porque este es seguro, el cara no hay arriba, la flota. Una conversación, necesitan hacerse con una nave intacta, ofrecerles tus servicios. Yo ofrezco los servicios. No ha pasado res. Pues ven, perfecto. Preguntarse por su especialidad. Te ofrecen una mejora del sistema de oxígeno a cambio de un puñado de restos. Mira, me voy a negar, porque el sistema de oxígeno, ¿para qué quiero? En realidad no es una cosa guaire bona. Me estimo més ara d'estalviar i això, ¿vale? Vale, pues ahora veis lo que es el sistemas del mundo, ¿vale? Este sería sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Per lo tanto, la idea es arriba aquí, el camino el pueden triar, y hay tres tipos de mons, civil, hostil o nebulosa. Els suyos noms ja s'expliquen ells mateixos. Què faig jo normalment? Evitar les nebuloses. Com vedeu, en el sector 4 hem de passar per una nebulosa sí o sí. Això no m'agrada brencar, però bueno, és el que n'hi ha. Així que jo penso que el camino que m'agradaria fer és este exactament el mateix, i després podem fer... A mi m'agrada més passar pels rotllos, pels hostils, perquè te donen més diners. No n'hi ha tantes botigues, però te donen més diners. Però igual també és massa arriscau estar tant temps sin botigues. Però bueno, va, anirem per a baix. Vinga. Un sector rotllo, un sector hostil, mos tocarà lluitar molt, però també ganarem molts diners. Vale. Per on tirar? Sin duda aquí. Per què? Perquè abarca molto més. Per lo tanto, las botigas que... Ai, però aquí n'hi ha una pulsar d'estos de ions. Esto vol dir que cada X temps fa com una explosión i mos ioniza bella sala. Allò ja hi també, però en general es un fastidio. Bueno, la técnica la de siempre. Tú a misils, tú a las armas, primer misilazo, el cancelo y au.
Què passa quan mos ionitzen una sala? Fa que aquesta sala deixi de funcionar un temps. No mos fa mal, però fa que deixi de funcionar. I claro, como te faiga que te deixen de funcionar els escudos, pues es una historia. Just edilo y felo, ¿no? Ya vedez que ara els escudos no me funcionaran durant un temps, vale. Esto ya no vull que funcionen i ara dispararem ja directament a les suyes armes, perquè ahí no li... ja els escudos tampoc li estan funcionant, però ahí li han deixat de funcionar pel misilazo mío, perquè el pulso este d'ions li ha afectat a les suyes armes. Vale, ya están petadas del tot, ya no hay riesgo, así que ahora dispararé els escudos, perquè, com vedez, els suyos tripulantes, encara que no el poden ver-hi, estan reparant els suyos sistemes que s'han destrozado. Vale, nos ofrece una rendición, casi que no, perquè només li queda uno de vida, no tenim res a perdre. I avant. Molt bé. Venga. En todas las salas estas en las que hay eventos como esto de ions, no pueden marchar hasta que no se cargue el motor de hiperluz, ¿vale? Y ven luego monanan y monaniren aquí. Esto es un poco per mirar de cubrir todo el mapa, ¿no? Para no perdemos res. Exigir, yo siempre exijo. Intentan escapar. Vale, si intentan escapar, ¿qué nos conviene reventarles? ¿Qué nos conviene? Vale, esto el dispararem aquí y esto el dispararem aquí y el siguiente misilazo que normalmente el guardo el dispararé al motor para acabarles de reventar el motor y així no podrán fugir. Vale, me dispara, cap problema, misilazo que meto yo y fallo. Oh, esto no me ha agradado. Uf, esto está saliendo muy mal porque a mí mirad qué ha pasado. Els míos missils els ha tocado, por lo tanto se ha destrozado este sistema de aquí y ahora no tengo el láser de repetición, así que hasta que no se haya reparado no podré disparar con el láser de repetición. Por lo tanto, Artemisa, que el misil este quiero que dispares als suyos missils. ¿Para qué? Para asegurarme que esto no torne a pasar. Hem de prioritzar ara mateix. Vale. Vale. El láser ya puede estar activado, el láser el dispararé en los escudos y ahora el misil al motor, porque no vull que fuigan. Si fuigan, si fuyen no me llevaré res de scrap ni de res. A ver, vale, salto retrasado. Esto vol dir, pues això, vale? Que ya no están fugint. Vale, ahora sí que voy a deixar de disparar missils, no quiero gastar més. Y el láser. El láser als suyos escudos, ¿para qué? Para que entre tot. Vale. Ahora ya me tiro una mica igual porque le quedan 2 de vida. Yo disparo 3 per ráfaga, por lo tanto. Perfecto. Vale, muerto moriu. Tienda. Vale, antes de pasar per la tienda, el que faré será pasar per aquí. ¿Para qué? Para conseguir una mica més de diners. Para después, si no hay cosas caras, poderlo comprar. Abrir la cápsula. Me cago en Déu. Mira, m'ha muerto un mulet. Esto es una putada molt gran. I a més mos ha entrat una mantis. Ay, estas son las cosas que yo no voleva que pasasen. Vale? Se mos ha morido el missatge que estava aquí en lo dels missils. Estas mantis són molt fortes, No sé si... Sí, suposo que la matarem, però... Sí, la matarem perquè són 2 contra 1, però bueno. A ver, que si yo me he visto apurado, el se mandado a la enfermería y después el se tornó a enviar. Pero bueno... Pues es una putada esto de haber perdido a un tripulante. Lo bueno es que ahora pasarem per una botiga y en podem crompar, pero... Qué putada. Vale. Au. A ver què mos troben aquí a la botigueta esta. No tenim gaires diners. Las armas no m'agraden. Y ¡ay, qué pocas cosas vende! Qué pocas cosas vende, qué ruïna. Nah, no compraré res i a seguir avançant. Podria tirar aquí i després aquí? Sí, faré això. Ah, vale, esto de como lo del ions. Hostia, ya més intrusos, que... Mamma mía, uf. Vale, esto de como lo del ions, però en cuenta de ions lo que fa és foc. Vale, què fa el foc? Me peta sales. Este es el se de mandar a lluitar ja. Els mandaré a lluitar aquí. Oh, me quieren petar l'oxígeno. I això sí que no puede pasar, perquè si me petan l'oxígeno, pues se m'afogaran tot. Així que això, mando al Kirby este, pero ya se me está morint. El mando a la enfermería. Este también el mando a la enfermería. Pues mira, ¿sabéis el que voy a hacer? Si quieren petar oxígeno, que el peten, pero os voy a afogar a ells antes de que me el peten. ¿Vale? En esto lo que consigo es... Nah, esto no funciona porque no tengo encara las portas milloradas y me las pueden reventar. Si tienes las portas milloradas, ellos no pueden pasar de sala en sala, por lo tanto, si les haces
esto els afobes, ¿vale? Oh, y aquí encima tenim foc, mamma mía. Vale, esto se mos està complicant una mica, Ja t'os digo que este xoc pareix que va tot molt bé hasta que catapum, se te lía. Tancar les portes. A ver si aguantan. Vale, venga, y ahora curatos. Vale, ara el problema és que els tengo que mandar a reparar l'oxígeno perquè, com veus, la mia nave està perdent oxígeno tot el rato i hasta que no reparen l'oxígeno en seguirem perdent. I a més, per reparar l'oxígeno hem de perder vida perquè hem d'entrar a una sala on no hi ha oxígeno. Per tant, esto és una cosa, a ver, lo que nos faltava, mamma mia. A ver, a obrir portes. No, esto no tiene sentido. El deixarem així. Hem de reparar l'oxígeno, això és prioritari. Vale, i estes han de vindre a l'enfermeria ara mateix. Ja veréis que esto mos saldrà molt caro, Esto mos ha de salir molt caro. Y ahora se nos han jodido las portas. Por lo tanto, como se nos han jodido las portas, ya no pueden tancar el sistema de portas. Vaya. Ay, esto de las estrellas es una cosa que hay que evitarla sí o sí, Vale, no puedo abrir las portas, pues per això que t'os diva. Lo bueno es que ahora las estoy reparando. Vale, ahora que las estoy reparando, venga, rápidamente. Abrin aquí. Abrin aquí. Tu ves tenent aquí, tu ves tenent aquí. ¿Para qué? Para fer el salto ya, ¿vale? Y intentarem que con la abertura de las portas la falta d'oxígeno apague tot el foc. Vale, ara han aconseguit apagar tot el foc tancant les portes i ara l'oxígeno s'estarà restablecent i ara hem de cargar el salto per fugir d'aquí. El problema és que encara hi haurà una descàrrega més de foc i igual mos torna a joder. Però bueno, hem de fugir d'aquí tot lo ràpido que podam. Vale, salto. M'ha arribat això? Jo fuigo, per si un caso. Vale, no m'ha donat el foc. Uf, que ben. Vale, ahora hemos de enfrentar a esta nave. Y esta vol fugir. Vol fugir. Per lo tanto, ¿qué farem? Primer de tot dispararem un misilazo als suyos escudos y primero las suyas armas. Y después ya nos encargarem de petar les motos, pero lo prioritario es que no mos... Vale, esto que acaba de pasar es una putada, perquè mos ha hackeado el sistema de missils. Pues lo que farem serà fugir. Sí, fugir perquè con el sistema de missils hackeado, la verdad es que, bueno, lo que podem fer és petar-le el sistema de hackeo. Si le petan el sistema de hackeo, deixaré d'estar hackeado. Ahí sí que farem això. Hauríem de priorizar. Me cago en Déu, i he de fallar? Hòstia, vale. Au a seguir-lo intentant. Uf, me ha hackeado los escudos y el oxígeno me els ha ionizado. Mamma mía, desesperación. Ha fugiu. Esto vol dir que la flota, la que nos persigue, se mos adelanta un salto. Bueno, lo bueno es que ahora tengo temps para curar la tripulación, pero... Esto no m'ha agradat brencar. Vale. Tornad a las vuestras posicions. I saltarem, seguirem saltant. Socorro! Pues aguanta ya. A socorro. A ver qué mos contan. Uf. Mira, enviar a otra tripulación en un transbordador y tal es muy probable que me muera. Y si tenéis 3, un mes me la chugaría, pero tenéis 2, es muy animal. Así que lo que voy a hacer es intentar atacar. ¡Hostia! Mira, he ganado un tripulante, que ven. No he experto en res. De fe hi ha una mantis. Les mantis són molt bones lluitant quan tenim abordajes, com els que hem tingut antes. Per lo tanto, tampoc m'interessaria tenir un sistema essencial. Però bueno, ara mateix no tenim ninguno a missils. La verdad es que es prou important. El deixarem aquí a missils, le asignaré en esta posición y ala. Ben, pues mos ha anat ben, la verdad, pasar per este socorro. Atacar, jo sempre ataco. Vale, estes probablement mos assaltaran, perquè este sistema d'aquí que tenen, el sistema d'assalto. No importa, justo ara m'ha venit una mantis que molt forta lluita, com t'os diu, per lo tanto no hem de tener por d'aquestes coses, així que dispararem el misil als suyos escudos, bueno, el ataque que la de sempre, i gestionarem l'asalto quan mos arribe, ¿vale? Vale, han venido aquí a la cabina, per lo tanto lo que faigo es mandar a la mantis ràpidament a ayudar al piloto. Ah, mos ha disparado un misil, a veure, mos casca. Vale, ha cascado a una sala sin sistema, lo cual es muy bueno. Vale, venga, y tornad a las vuestras posiciones. Ya he matado al asaltante, me ha deixado baixo de vida este lugar, pero bueno. Això
Ai, ja no queria disparar més míssils. Bueno. Bueno. Me'n quedan dos. És una putada. Habré de comprar si pasa per Bellatina. Vale, tú ya te puedes anar a la enfermería a curar porque esta batalla ya está ganada. Vale. Així, pues... Això que gana. Vale. I... ja pots tornar. Venga, que seguirem saltant. La cosa va... bueno, ni bien ni mal, va normal, como va siempre este juego. Que después te trobas unas naves que te fan counter directamente al sistema que tú tengas montado y te reventan. Vale, o 10 de scrap o xugamola para conseguir més. Òbviament, me la xugarem, hem venit a xugar. Así que esto als escudos y esto a las armas. Una mica como siempre. Els làsers no poden atravessar els escudos, per lo tanto, de mentre només mos gasta el làser no hi ha problema. El problema quan dispara mos dona, no com ara que ha fallat, i una vez mos dona perdent l'escudo i per lo tanto el làser mos entra gratis. I el làser quan entra te fa un barriu que li dona a diverses habitacions i això te rebenta, vale? Però bueno, ara ja no hem de tindre por perquè de mentre que no tinga el làser el foc este per disparar-te no mos ha de passar res. Ja està, petau. Vale, salir. Vale, mos donen una mica de tot i el nou sector. El nou sector. Què m'interessa més? Aniré al sector civil perquè la veritat és que vull tindre armes millors perquè al final és molt important. Socorro, Vale, pues passarem al socorro, que sempre suelen ser coses interessants, i després ja tirarem en talto a veure què en troben. Destruir y saquear son solo piratas, intentar liberar. Vale, perfecto. Venga, hasta aquí. Exigir que te entreguen una mercancía. Exigir. De hecho, intentan escapar. Vale, ahora ya nos están trobant en naves que tienen dos escudos. Els missils siguen atravessant-los, per tant, la nostra tècnica serà la mateixa. També és veritat que esta nave pues, està prou... claro el sistema que ha de fer, ¿no? Per això de les primeres que te trobes al xoc i funciona d'això manera. Epa, mos estava saltant, mira, mos estan saltant a la infermeria. Esto es perfecto, ¿per què? Perquè lluitant, i de mentre que van lluitant jo me voy curant. Per tant, miratos, la vida de Jones no baixa. Misil, a 10 escudos, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es disparar. Como ya le he petado el misil gordo, que es lo que me feba por, el láser este no me fa res, ¿vale? Por lo tanto, ahora gastar els míos lásers en petar els suyos escudos. Vale, esto vedad que estava una mica feriu i li ha petado del tot, esto és perquè feia foc a la suya nau. I quan hi fas foc, si no ha tenido prou temps com per reparar-lo, com me passava jo antes, encara li peta més. Oh, i hem ganat un tripulante, que ben. A este el meterem a la sala de escudos. ¿Qué fa esto? Cuando la sala de escudos está tripulada, el vedez aquí, lo que fa es, con un tripulante recarga un 10% más rápido, pues això, ¿vale? Saltarem de socorro en socorro. Prometer ayuda. Yo siempre prometo ayuda. Perfecto. Venga, ahora saltarem aquí. La verdad es que estan en ben la cosa. Intervenir. Intervenir vol dir, és un eufemisme per dir lluitar. Intervendrem. Venga, ya no te os conto el que fue porque al final es lo de siempre. Primero protegeme. Lo que me fa por a yo siempre es misils de l'altro. Y això és lo que mos ha de fer por. Pum, misil. Me cago en Déu, fallo el misil. Esto es un problema muy gran. Además me he quedado sin escudos. Me viene un otro misil. Ay, quina por. Vale, el mío que no falle, per l'amor de Déu. Vale, me queda un misil només. Como este misil mío falle, la liada es molt gorda. Molt gorda. Me cago en tot. No el tendría que haver tirado ahora, perquè tenia l'escudo este que le feba él. Vale. Pues vaya liada. ¿Sabes? Penso que lo millor será fugir de este enfrentamiento. Si no, mos reventa antes. Bueno, venga, fullirem. I és que necessito millors armes. Ara mateix estic una mica estancat pel tema de les armes. Venga, motor de hiperluz, porfa, antes de que arribe el misilazo. Me cago en Déu, y ahora no me carga. Perquè, claro, m'ha donat justo al pilotaje. Vedés la meva vida com està,
Vale, a les portes justo cap problema perquè ja les tenia reventades. A veure si ara ja puedo fugir. Vale, antes de que m'arribi el míssil. On anant? Que justet! Hòstia, m'han donat un láser de gratis. M'han donat un láser de gratis. Vale, el problema de este láser... Bueno, voy a arreglar la nave que la tengo una mica reventada, de mientras se van arreglando os conto. El problema de este láser es que he gastado 2 de energía y yo ahora tenía energía para Artemisa, pero la Artemisa, como no me quedan misiles, ya no tiene sentido tenerlo, así que lo que voy a hacer es pujar el sistema de naves en uno, pujar uno la energía y ahora mateix puedo tener activadas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en Déu que se me morirán estos. Claro, el seva metido... Esta sala de aquí tenía un forat, en el forat entraba... O sea, se ganaba el oxígeno y por lo tanto estaban afogándose, ¿no? Una mica més si se me mueren. Si me despisto yo aquí contan cosas. Vale, el se de cura todo. Vale, este láser que m'han donat no és gaire bueno, però bueno, millor que res. I lo que fa és un láser de casco. I que si dona una sala de casco, per exemple, estas d'aquí, les que estan buedas, fa el doble de mal. Lo cual está bien porque fa mal, pero no li peta sistemas al otro, que al final pues es más interesante. Por lo tanto, de hecho digo que no gaire bueno, pero lo que tenim. Es lo que tenim. Vale, aniré aquí y después pues entra la nebulosa. No hay más remedio que metemos per esti. Ara, la verdad es que yo m'aniria molt ben. Perder... Comprar drons? ¿Para qué? Si no entiendo. Una botiga per fin. Que bé! A ver què troben, per favor. Armes bones. Joder. Bueno, lo primero que faré será reparar y comprar combustible perquè m'estic quedant sí. Combustible. ¿Y qué més? Joder, que no hay res bueno. Voy a vender la Artemisa, total, no me quedan misiles, ya no tiene sentido. Y Sharma. Y control de drones, comprar un control de drones. Y después comprar un dron de combate. Y enviarlo per asti. Un dron de combate que necesita 4 de energía. Yo no tengo perras para pagar tanto. Pues habré de aguantar lo que tenéis. Habré de aguantar. Se me está complicando la partida, no lo negaré. Ahora sí vamos a meter una nebulosa. Vale, se nos fa invisible esto, el sistema de ocultación. A mí me agradaría tenerlo, la verdad, si el trobase a bella botiga el compraría. El que pasa que no lo he trobado. Y de mientras que están invisibles, las mías armas no van cargando. De vez que tengo las cargas abajo. Es una historia. Vale, láser de casco. Me interesa hacer mal y reventar lo antes posible. Láser de casco, no me interesa hacer mal y reventar. Primero me interesa asegurarme que esto no torne a pasar. Por lo tanto, le voy a disparar al sistema de ocultación y también le voy a disparar a las suyas armas. ¿Para qué? Para que no me caiga mal. Y después, una vez ya el tenga reventado, ya me encargaré. Uff, media vida que ha dicho a Kirby. Vale, ven, bueno, va. Y esa primera hostia, la verdad es que me la tenía que pinchar, no me da más opción. Me desactiva los escudos, bueno, es lo que hay. Yo lo que me enfapó son los suyos misiles, como ves, me ha quitado media vida Kirby, pero ya él se desactiva, por lo tanto no tendré por. Vale, Kirby, ahora que ha reparado desacúrate. A las nebulosas, los míos sensores no funcionan, ¿vale? Por lo tanto, no me pueden ver y las salas son de tripulantes. El resto de salas pues se quedan... Y yo. Venga, va. Vamos a seguir saltando. ¿Dónde salta? Aquí, bueno, pues a probar. A ver si no hay sort y conseguir una mica más de scrap. Pero... no puedo fe. Y si cambio, ahí sí que saltar. Bla bla bla. Un sector de nebulosa. ¡Ah! Hem de pasar sí o sí, pero... Mira que ven, una tienda, mira, lo que intentaré será estar el mínimo tiempo posible aquí, así que aniré a la botiga y después directamente a la salida, porque no m'agraden brenca yo estos sectors, no m'agraden brenca. La verdad es que las armas que están vendiendo son una merda. Recarga automatizada, un 10% más rápido de recarga, pues sí, yo me compraré. Recuperar un 10% más de restos, 50. A ver, esto vale 50, ¿vale? Si recupero un 10% más, no me es que recupere 500, ya la habré amortizado. Pero claro, 500 a partir del sector 4, a ver, yo supongo que sí que conseguiré. Venga, va, voy a intentar hacerlo. Vale. La verdad que estigo teniendo mala suerte en las armas que me estoy trobando. Contactar con ellos, comerciar con ellos, que me quite drones y me don scrap. Claro que sí, no, combustible me ha donado de face y total. ¡Uy, que ven! Venga, de botiga en botiga.
No, no hay manera de trobar coses bones. Joder! Vale. No, si no m'interessa res, jo el que busco són armes. Armes o en tot cas un sistema d'ocultació, però és que ni l'una ni l'altra. No ens llevo toda la partida. Vale, ahora ya me estoy enfrentando a naves en 3 escudos. Esto es una putada enorme, porque he perdido els missils. Per lo tanto, no tengo la capacidad de atravesar els escudos. ¿Qué tengo que fer para intentar de bella manera conseguir fer algo? Pues lo que he de fer es sincronizar las mías armas. Vale, hago ayuda a este tío, porque no tengo ganas de que me muera la mantis. Sincronizar las armas de manera que si se disparan todas de vez, no hay posibilidad de atravesar sus escudos, ¿vale? Así que lo que faré será, vale, vosaltres tornad a les posicions i ara el dispararem tot als suyos escudos. En total, yo faigo 5 disparos, 3 habrían de quedarse en los suyos escudos y els altres 2 entrarán. Si no falla res, a ver, 1 y 2, vale, perfecto. Ahora ya no me quedan 2 escudos, seguiré con esta técnica, ¿vale? Pero, como podéis ver, el láser se carga una mica antes, por lo tanto he de esperar y fer-los tots de vez, perquè si no, els escudos tindran temps a recargar-se. Vale. Y una altra vegada el mateix. Yo ahora no tengo escudos, también estoy puteadísimo. Por favor, que no me ionice. Venga, y una altra vegada. Mateixa técnica. Está jodida esta nave, ¿eh? Me ionizan los escudos a mes. Ahora esto me fará mal. No, consecuencias de no haber esperado. He d'esperar. Igual fuigo també d'este combate perquè m'està reventant vivo. Venga. Només uno ha entrado. Només ha entrado uno. Bueno, el tema és que jo la vida la vull baixant, perquè vull fent mal, però bueno. Encara així estoy sufrint massa. Vale. Disparant. Vale. Hostia, ya tocaba. Vale, este estrés a curarse. Bueno, a reparar la enfermería porque me la han petada. Y después a curarse. Vale, la reparan. Que les tornen a la vida. Y... ¡Hala! Tornad a las vuestras posiciones. Vale, y saltan. Ya os digo que voy a intentar estar el mínimo tiempo posible a este sector de... Bueno, en verdad. Venga, va, voy a arriesgar una mica y voy a intentar. Pero que el problema no está en tanto la nebulosa. Vale, fijaos lo que me ha pasado. Me ha desactivado el sistema de oxígeno, pero tanto, si estigo un montón de temps aquí, moriré afogado. ¿Cómo hostias gestionan esto? Bueno, de momento lo matéis de antes. Intenta cargar las armas. Hem de acabar este combate lo más rápido posible. Estoy jodido, Estoy jodido. Vale, totals escudos. Es la forma más rápida de acabar. Y ahora me han jodido las armas. Vale. Está la cosa una mica jodida, no el negaré. El mío oxígeno va baixant pronto. O sea, luego los míos tripulantes empezarán a... pues a morir. Ay, pel amor de Déu. Claro, es que este inútil no sabe reparar. Hostia, ¿por qué no os he enviado a ayudar? Y además las mías armas están fallando. Vale, ¿morirán los míos tripulantes? ¿Es probable? Yo salto, me voy de aquí, y a mí no hay una tienda. ¡Que ven! No hay riesgo. Vale, ahora el sistema de oxígeno debería funcionar, por lo tanto voy a esperar a que se... No me interesa de momento, mira la botiga. De momento lo que quiero es que el sistema de oxígeno empiece a pullar y se me curen. La vez que las salas están rollas, cuanto más rollas están es que no hay menos oxígeno. Vale, ahora que ya els tengo a todos curados y tal, vaya a ver qué nos ofrece esta botiga. No hay manera. Un dron de combate, es que igual ya, es que como no hay posibilidad de trobar más bonas, igual ya me empezaría a interesar feme un sistema de drones. Pero habría de comprar esto y después un dron. No, es que... No puedo.
Ara, pues a saltar i fora. Vale, pues salim ja del sector 4 i entrarem al 5. ¿No? Sí. Pues igual es un buen momento para deixar-lo. ¿Cuánto temps llevo? Jugant. Hosti, 3 cuartos de hora. Vale, pues sí que lo voy a deixar. Y pues para una otra vez intentaré acabar la partida. A ver hasta un duro. Vale, ahí sí que... Ale, avant, avant.